los prismas, en una sola gráfica podíamos visualizar las 3 dimensiones. Haciendo un pequeño repaso, si nosotros representábamos un volumen en proyecciones, necesitamos mínimamente 2 proyecciones para poder visualizar totalmente el volumen, porque cada proyección, ¿cuántas dimensiones podíamos visualizar? Alguien conteste, alguien conteste. En cada proyección podemos visualizar solamente 2 dimensiones. Por ejemplo, cuando hacíamos la vista de frente, podíamos visualizar altura y ancho, pero no nos daba ninguna información acerca de la profundidad, razón por la cual habíamos dicho que queda perfectamente definido un volumen a través de proyecciones cuando teníamos 2 proyecciones resueltas, ya que la vista superior nos da nos da información acerca de la profundidad, ¿no? Chicos, hoy vamos a ver perspectivas. Vamos a comenzar viendo una perspectiva sencilla, pero primero vamos a leer un poquito de teoría para que le quede a ustedes. Yo voy a compartir la página. Ahí la estoy compartiendo. Eh, ¿Estoy compartiendo pantalla o no? ¿Ven Sí, algo? sí, Sí. Sí, profe. Fíjense que arriba dice instructivo sobre una perspectiva. Hay chicos que han ido a otro tipo de colegios, tienen otra base en la secundaria que han visto dibujos, y existen muchos tipos de perspectivas. Nosotros solamente vamos a trabajar sobre la perspectiva dimétrica. Acá está en el título puesta, que se refiere a que los lados del volumen van a tener 2 medidas, ¿no? Eso lo vamos a ampliar un poquito, ¿no? Fíjese, me voy a poner a leer un poquito para que estemos al tanto. Este apunte está en el aula virtual, así que después si quieren repasarlo. Dice que las proyecciones ortogonales nos muestran la forma y tamaño de un volumen, pero en cada una de las vistas se observan 2 de las 3 dimensiones que tiene. Eso lo estábamos comentando hace ratito. Para poder imaginar el volumen se requiere el conocimiento de este lenguaje gráfico y un suficiente entrenamiento, ¿no? Con la finalidad de facilitar la interpretación, será necesario representar el volumen mediante otro método que nos permite con más claridad observar las 3 dimensiones simultáneamente, produciendo un efecto de relieve propio del volumen. Este es el procedimiento que se llama perspectiva. Es decir, chicos, haciendo un pequeño repaso, con las proyecciones necesitamos 2 proyecciones para poder visualizar las 3 dimensiones. En cambio, si nosotros representamos un volumen a través de una perspectiva, visualizamos en una sola gráfica las 3 perspectivas, ¿no? Chicos, esta teoría que está acá, le dejo para que ustedes la sigan leyendo. Repito, está en el aula. Yo estoy compartiendo, pero le queda a ustedes después en el aula virtual. Chicos, acá yo tengo representado en perspectiva un volumen. Fíjense, aquí me está hablando de las proporciones del volumen, una proporción que nosotros no conocemos, porque nosotros conocemos las proporciones, las que habíamos estudiado, ¿no? Proporción 1-1-1, 1-1-2 y proporción 1-2-4, ¿no? Pero fíjense que en esta perspectiva que lo que nos quiere mostrar, que fíjense, la estoy definiendo como una perspectiva dimétrica,
yo puedo observar las 3 dimensiones del volumen. Fíjense, acá yo puedo interpretar que esto sea el ancho, esto vendría a ser la profundidad del volumen y esto vendría a ser la altura del volumen. Es decir, en una sola gráfica yo puedo visualizar las 3 dimensiones. ¿Quién me da el ok ahí? Si han entendido más o menos, cambio. Sí, se entendió, profe. Entendido, profe. Perfecto. Y es decir, en esta gráfica yo puedo visualizar las 3 dimensiones y también quiero agregar y definir en esta gráfica que estamos observando lo que se llama la perspectiva dimétrica, que es lo que habíamos definido arriba. Y acá me está diciendo que la inclinación de los dados son distintas. Fíjense en que si esto llega a ser el ancho, cuando yo represento la perspectiva, lo voy a hacer con una inclinación de 7 grados con respecto a la horizontal, claramente se ve, y la otra dimensión, que puede ser la profundidad, lo hemos ubicado a 42 grados con respecto a la horizontal. Tengamos en cuenta algo re importante que les voy a mencionar ahora. Los dos lados tienen distintas inclinación con respecto a la horizontal. Un lado tiene 7 grados y el otro lado 42 grados. Chicos, todas las medidas, todas las dimensiones o todas las proporciones que nosotros ubiquemos sobre 42 grados, vamos a ubicar siempre la mitad del valor real. Dicho de otra manera, chicos, si yo a la proporción 1, si este es el ancho, yo le doy 10 centímetros. Lo que está sobre la altura también es 10 centímetros. Pero lo que está sobre 42 grados, ¿cuánto pongo de valor? 5. 5 centímetros, profe. 5. Es el concepto, chicos, de que la perspectiva dimétrica es los lados van inclinados con respecto a la horizontal 7 y 42 grados. Y todo lo que yo ubico sobre 42 grados va a la mitad del valor real, siempre. Ya vamos a profundizar otros conceptos más tarde, otras clases. Pero ya sea dimensiones o espacios que nosotros pongamos sobre 42 grados, para que esté dibujado en forma proporcional, lo que está sobre 42 grados va a la mitad del valor real. Yo había dicho, porque acá no sabemos cuál es el ancho y cuál es la profundidad, pero si esta dimensión es el ancho y es un volumen de proporción 1, 1, 1, que es lo que llamamos un cubo, si esto es 10 centímetros, lo que va sobre 42 grados va a la mitad del valor real. Es decir, siempre lo que va sobre 42 grados, la mitad del valor real. Lo que va sobre 7 grados es el valor real y sobre la altura el valor real también. ¿Se entendió eso, chicos? Sí, profe. Muy bien. Acá tienen un poquito más de teoría, le estoy señalizando, y aquí abajo también. Chicos, lo primero que vamos a hacer es aprender a trazar. Escuchen un minutito, ya vuelvo, ya vuelvo.
Profesor Sevilla, Lo escucho. disculpe, tengo una duda. Sí, Eh, Cante. ¿Cómo podría Perdón. hacer yo para ver si mi trabajo está corregido o no? Si no te ha llegado nada es porque no está corregido. Ah, perfecto, listo. Me aparecería en donde yo entregué el trabajo la Ahí o corrección. en tu correo institucional, en los dos lugares aparece. Perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Chicos, continuemos. Lo primero que vamos a hacer es aprender a hacer la inclinación de los lados, es decir, 7 grados y 42 grados. Vayan sabiendo que la posición esta es 7 grados, no es 10 grados. Y esto de 42 grados, todo tiene su porqué. Y tengan en cuenta que si esta es la vertical, en la cual nosotros vamos a trabajar dentro de un ratito, ya se van a dar cuenta, los 7 grados yo los puedo poner en forma, independientemente, lo puedo poner sobre la derecha 7 grados o sobre la izquierda. Acá está sobre la izquierda 42 grados, entonces sobre 42 grados pongo, sobre la derecha pongo los 42, ¿no? Ya vamos a ver los distintos casos. Chicos, todo parte, vamos a trabajar con líneas suaves, vamos a hacer una línea horizontal, y en un punto intermedio vamos a marcar un punto y vamos a dibujar la vertical que yo mencionaba, que es importante que la tengamos dibujada a la horizontal y la vertical. ¿Qué ángulo forma la horizontal con la vertical? 180. 90, digamos, 90 y 90. 180 grados. 90 grados o 180. No lo entendí lo que dijo. 180, pero 90 y 90 se están divididos en dos cuadrantes. Bien, dos ángulos. Bien ahí. Chicos, acá está todo explicado. Pero fíjense, lo que yo voy a trazar ahora es los 7 grados con respecto a la horizontal, desde la vertical hacia la izquierda. Entonces, ¿qué yo hago? Con la reglita sobre la línea horizontal, fíjense, acá lo estoy marcando, marco 8 centímetros. Es decir, de este punto marco 8 centímetros y desde ese punto sobre la horizontal marco sobre la vertical 1 centímetro y lo marco ahí. Acá también lo tenemos dibujado. Y uno suave, este punto con el origen. Fíjense, acá lo tenemos dibujado. La inclinación que me da esta línea que acabo de trazar con la horizontal es 7 grados. ¿Cómo lo podremos verificar? ¿Qué opinan ustedes? Con el transportador. Muy ¿Con el bien. semicírculo, profe? Sí, muy bien. Tenía razón el ingeniero Sevilla cuando me ha dicho que esta es de las mejores comisiones. Muy bien. Créame nomás. Y eso que no nos ha visto en análisis matemático, profe. No, me han dicho que ahí vuelan. Chicos, teóricamente ya sabemos marcar la inclinación de un lado de 7 grados. Repito, lo hemos hecho hacia la izquierda. Pudo haberlo hecho hacia la derecha, pero el ejemplo es hacia la izquierda los 7 grados. Ahora vamos a marcar los 42 grados. Fíjense, presten atención que esto es un poquito más complejo. Esta línea, la que estoy marcando ahora, es la prolongación de los 7 grados. ¿La ven ahí o no? Alguien que conteste. Sí. Bueno, yo voy a tomar un segmento cualquiera. Acá el ejemplo lo toma de 2 centímetros. Entonces, mide sobre la prolongación de los 7 grados, mide 2 centímetros. Y sube 2 centímetros. Y une este punto con el origen.
Entonces, esta inclinación, de esta línea que acabo de trazar con la horizontal, son 42 grados. ¿Lo marcan o no? ¿Cómo podemos verificar eso? Con el transportador también. También, muy bien. Profe, Sí, señor. y no podríamos, o sea, no sé si se podría usar directamente el semicírculo para marcar puntitos También, también, también. y unir con líneas. Sí, que este es más feo. ¿No te gusta esto? Digamos por ejemplo, un parcial, una ¿Qué suficiencia, pasa si no? perdería un poco de tiempo. No sé si es estándar hacer este proceso. Bien, pero a mí me gusta que aprendan este método, Chango. Me gusta más a mí este. Profe, a mí en el colegio me habían enseñado también que donde es 7 grados lo hacíamos de 1 centímetro, o sea, midíamos 1 centímetro, hacíamos una línea y del otro lado, donde es 42, hacíamos 7 centímetros y daba justo también. Escúcheme, muy bien, pero cada uno que venga le han enseñado de una manera distinta. Lo que yo estoy enseñando para que todos hablemos del mismo idioma. Me es más fácil a mí decir, che, chicos, traigan el semicírculo y midan 7 y 42. ¿No? Tratemos de aprender este método, que es un método geométrico, un método gráfico. ¿Me entienden? Lo que me estaba diciendo, el último que no sé quién era el que último estaba hablando, chicos, para marcar 42 grados, se marcaba 8 centímetros sobre el horizontal y subí 7. Entonces, y si uní con el origen, la inclinación es 42 grados. Son métodos parecidos, pero nosotros tratemos, como somos la mejor comisión, tratemos de aprender este sistema gráfico. ¿Quieren que repasemos cómo armamos los 7 y 42? Bien. Trazamos la horizontal, trazamos la vertical. Sobre la horizontal, hacia la izquierda vamos a marcar 8 centímetros y subimos 1 centímetro. Unimos ese punto con el origen. Este último lado que hemos trazado con respecto al horizontal es 7 grados. Y para marcar 42 grados vamos a marcar la continuación de los 7 grados hacia el otro lado. Vamos a elegir un segmento cualquiera, por ejemplo 2 centímetros. Marcamos 2 centímetros sobre la prolongación de los 7 grados, no sobre el horizontal. Y subimos 2 centímetros. Unimos con el origen con una línea. Esta línea que acabamos de trazar con la horizontal es 42 grados. Chicos, ¿han entendido? Perfecto. Sí, Perfecto. profe, perfectamente. Sí, profe. Bueno, escuchen una cosita. ¿Qué estoy compartiendo ahí? La proyección. Prisma de base cuadrada. Muy bien. Muy bien. Yo tengo que elegir, para dibujarla, y presten atención a esto que es un poquito más. Yo para dibujar mi perspectiva, yo tengo que indicar la posición del observador. Fíjense. Y esa posición del observador la tengo que indicar en proyecciones. Por ejemplo, yo digo que yo voy a dibujar mi perspectiva si el observador, es decir, yo o ustedes, lo está observando al volumen desde este costado. Y yo digo, por ejemplo, yo voy a dibujar mi perspectiva de manera tal que a la profundidad, ¿cómo se llama esta dimensión? Yo no me acuerdo. ¿Quiere que repasemos? Ancho. Ancho. Bien. Ancho. Esta dimensión es ancho. ¿Y esta dimensión? Profundidad. La profundidad. Entonces, yo voy a dibujar mi perspectiva eligiendo la posición del observador. Yo voy a decir
que yo voy a dibujar sobre 7 grados, escuchen bien, sobre 7 grados el ancho y sobre 42 grados, ¿qué? De profundidad. La profundidad. Y según lo que yo dije, si al ancho yo le doy 10 centímetros, cuando dibujo en perspectiva, esto le doy 10 centímetros, la profundidad va sobre los 42 grados. ¿Cuánto tengo que marcar? 5. 5. ¿Por qué? Porque todo lo que yo elijo poner sobre 42 grados es la mitad del valor real. Vamos al ejemplo de la perspectiva. Fíjense. Fíjense. Para que lo dibujemos igual. Esta es la posición del observador. Vamos a marcar el ancho sobre 7 grados y la profundidad sobre 42 grados. Este es el ancho sobre 7 grados y la profundidad sobre 42 grados. ¿Están de acuerdo ahí? Sí, profe. Sí. Chicos, si este valor yo lo dibujo de 4 centímetros, ¿cuánto pongo sobre la profundidad? 2. 2 Dos. centímetros. 2 centímetros. Lo primero que se hace en perspectiva, una vez que hemos marcado la inclinación de los lados, ancho y profundidad, fíjense, voy a conformar la base del volumen. ¿Qué significa eso? Que por este punto, esta distancia son 4 centímetros, yo voy a marcar una paralela a 42 grados, es decir, una paralela a este lado. Y por este punto, que son 2 centímetros, voy a trazar una paralela a los 7 grados, es decir, una paralela a esta línea. La intersección de esas dos paralelas voy a obtener este punto, conformando así la base del prima de base cuadrada. ¿Se entendió eso? Sí. Fíjense, y otra cosa. Esto en perspectiva, la proporción 1 tiene 4. ¿La altura cuánto es? Perdón. La proporción 1 le hemos puesto 4 centímetros. La altura 8. 8 centímetros. 8 centímetros. Entonces, recuerden que en la altura se pone el valor real, ¿no es cierto? Entonces, por cada punto de la base, este punto, este punto, este punto y este punto, trazamos líneas verticales de 8 centímetros. En este ejemplo no serían 10, profe. Estamos trabajando la proporción 1, 4 centímetros. Usted, sí, se sí. quedó con los 5, usted se quedó con los 5, que era otro ejemplo. Sí, Bien. manga mía. Chicos, y finalmente, así queda conformada la perspectiva del prima de base cuadrada. Fíjense, uno de ustedes me puede estar diciendo, profesor, el volumen es de proporción 1, 1, 2. Tiene que ser 1 de ancho, 1 de profundidad y 2 de altura. Muy bien. Pero recuerden, cuando pasamos de proyecciones a perspectiva, lo que va sobre 42 grados, la mitad del valor real. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, de 10. Perfecto. Sí, profe. ¿Y cómo termina esto, chicos? Remarcamos solamente las aristas visibles. Yo sé que en la escuela primaria nos habían enseñado que la arista no visible la dibujamos con líneas de trazos. Bueno, acá solamente vamos a remarcar las aristas visibles. Las no visibles quedan suaves. Fíjense en cuáles son visibles. Esta y las 4 de arriba son visibles. Esa se la remarca. ¿Cuáles quedan suaves? La arista no visible. Esta y esta. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto.
Acá después nos habla que los tenemos que limpiar al dibujo, ¿no? O sea que todos estos pedacitos de línea de la base se lo borra, ¿no? Y finalmente, una vez remarcado y limpio, el volumen queda así. Chicos, Profe, disculpe, Sí, señora, pregunte. para asegurarme, entonces las Sí. líneas que van por detrás que no se ven van solamente con líneas suaves y ya no con líneas de trazo. No, línea de trazo, y mira lo que te voy a decir, ¿no? Sí. Las líneas de trazo, ya vamos a empezar a explicar bien eso, solamente se la utiliza en proyecciones para indicar aristas no visibles. En Bien. proyecciones. En perspectiva, la línea de trazo no existe. Existen líneas continuas, remarcadas o no. Bien. ¿Está claro eso? Sí, gracias. Chicos, ya que usted es la mejor comisión, le quiero aclarar algo. Esto, lo que acabamos de dibujar, lo que yo estoy tocando acá, esta perspectiva dimétrica porque tiene dos medidas, sobre 7 y 42 grados, es la perspectiva de un volumen de proporción 1:1:2 que yo le he puesto a los 7 grados sobre el ancho y los 42 grados sobre la profundidad. ¿Está claro eso? Sí. Muy bien. Chicos, fíjense en el trabajo práctico que se nos pide, es dibujar 3 perspectivas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se animan a hacer eso? Sí, profe. Esta Sí, ya la profe. saben hacer. Es Fíjense solamente dibujar los cuerpos, ¿no? las perspectivas. Fíjense Mm. lo que yo voy a compartir. Este volumen, que creo que ustedes lo tendrían que haber hecho hace 2 semanas, es el mismo volumen, pero volcado, que vendría a ser esta perspectiva. Fíjense, yo estoy mirando en esta posición y he dibujado el ancho sobre 7 grados y la profundidad sobre 42 grados. Si la proporción 1 es 4 centímetros, ¿cuánto dibujo el ancho? 8 centímetros. 8 centímetros, perfecto. Y la profundidad es proporción 1, sería 4, pero como está sobre 42 grados, ¿cuánto iría? 2 centímetros. 2 centímetros, que es lo que está puesto acá, ¿no? 8 centímetros, acá tendría que ir 4, pero como está sobre 42 grados, es la mitad del valor real, 2 centímetros, y la altura, ¿cuánto es? Proporción 1. Es proporción 1, 4 centímetros. Y fíjense, se remarcan las aristas visibles y las que no son visibles queda suave. Y el tercer volumen es otra posición del volumen en la cual fíjense que la profundidad está sobre 42 grados. Entonces hemos marcado 4 centímetros sobre 7 grados y la profundidad es proporción 2, sería 8 centímetros, pero como está sobre 42 grados es la mitad del valor real, 4 centímetros. Recuerden, antes de darle altura al volumen, tienen que conformar la base, es decir, por este punto paralela a los 7 grados, por este punto paralela a los 42 grados, y una vez que queda conformada la base, recién le dan la altura al volumen. Una pregunta, re difícil. La altura del volumen, la información esa, ¿de dónde la saco? La proyección. Muy bien, muy bien. ¿De qué proyección? De la vista frontal. De la vista de frente. Muy bien, señor. Muy bien.
toda la información que yo resuelvo en perspectiva la saco de las proyecciones, porque la proyección me da las proporciones del volumen. Lo que yo tengo que tener en cuenta, lo que yo dibujo sobre 42 grados, solamente tengo que restringir la mitad del valor real. Es decir, yo conformo la base del volumen y para levantar la altura me fijo en la información de la vista de frente. Esto es fácil, esto es sencillo, porque solamente estamos conformando volúmenes. Después, cuando hagamos detalles, cortes, entalladuras, la información del corte la tenemos que ver donde corresponda. Por ejemplo, la altura del corte en la vista de frente o la profundidad del corte en la vista superior. Chicos, trabajo práctico número 5. Acá nos dice que utilicemos la proporción 1, 5 centímetros, o sea, 50 milímetros. ¿Se animan a hacerlo? Yo le tengo otra propuesta, Es bien ahí. como siempre. Bien. Diga. No, ya tengo un paso a paso listo, ahí les voy a explicar. Ah, bueno. Meta, Oscar. Meta. Chicos, quedan ahí con Oscar. Yo estoy conectado, cualquier cosa lo evaluamos. ¿Qué usted va a compartir algo? ¿Necesita que lo...? Sí. Hágame Necesito ser acordar. Confitrión. Perfecto. Hacer coanfitrión. Hay uno que dice que se quiere ir a dormir la siesta. ¿Qué le Está digo, bien. Oscar? Está bien, Vaya. tiene un punto menos, dígale, para el examen. Bien, ahí. Ahí ya está, ¿no es cierto? Bueno, estoy conectado. Ahí Oscar le va a explicar, va a compartir algo en la pantalla. Cambio. Muy bien. No sé si todos pueden ver ahí el PowerPoint. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, macanudo. Vamos a arrancar con la presentación entonces. A ver. Ahí está. Yo voy a cambiar la visualización nomás. Y ya estoy con ustedes. Bueno. Este es un paso a paso como el que venimos mostrando en los últimos prácticos del trabajo 5. Fíjense, este es el título que tiene que tener nuestro trabajo. Perspectivas del prisma 112. Y vamos a arrancar directamente trabajando en nuestra hoja de dibujo, ¿sí? Fíjense, acá ya está llenado el rótulo, ¿sí? Acá está el título, Perspectivas del prisma 112, la universidad, el nombre de nuestra universidad, la facultad a la que pertenecemos, el número de trabajo práctico, y acá, por supuesto, como siempre, ustedes tendrán que poner la comisión a la que pertenecen, 1K1 o 1K4. Acá, como saben, la palabra fecha, y acá el día, el mes y el año, que corresponde al de hoy, ¿verdad? O sea, 11/05/2021. Y acá el apellido de ustedes y el nombre de ustedes con tinta, por favor. Eso no se olvide. Es lo único que lleva tinta en el rótulo. Para poder arrancar con nuestras perspectivas, hay un par de cosas que siempre tenemos que tener presente. Una que nada es la posición en la cual yo voy a dibujarlo a mi volumen. En este caso, ¿cuántas posiciones teníamos? Teníamos 3, ¿verdad? La posición vertical, el volcado y además el de punta. En esta primera instancia lo que yo voy a hacer es dibujar el volumen de punta, vertical. Y lo que yo necesito para poder arrancar la construcción de cualquier perspectiva va a ser una línea horizontal que es la línea que va a representar de alguna manera dónde va a estar asentado nuestro volumen. ¿Sí? A partir de acá, bueno, yo voy a elegir un punto en alguna parte de esa línea horizontal y voy a dibujar nuestras 3 líneas de referencia, es decir, donde vamos a situar las 3 dimensiones de nuestro trabajo. Como ya sabemos, altura, ancho y profundidad. En nuestro caso, si tomamos las referencias de nuestras líneas, serán vertical en 7 y en 42 grados, ¿no es cierto? Entonces tomamos el punto, una vez que hemos elegido dónde va a iniciar la construcción, fíjense, trazamos una vertical que va a corresponder a la dimensión altura,
una línea a 7 grados, tomando obviamente el mismo punto desde donde hemos partido. Y acá los 7 grados, como ya les explicó el ingeniero, como algunos también iban opinando, ¿no es cierto? Diferentes métodos de hacerlo. Medimos 7 grados y ahí vamos a situar lo que es el ancho de nuestro volumen, y hacia el lado izquierdo vamos a colocar la otra línea que nos hace falta, que es la que está a 42 grados y es en donde nosotros vamos a representar nuestra profundidad. ¿Está claro? Profe, Sí, lo escucho. ¿con qué medida nos recomienda que hagamos este tipo TP? Bueno, ahora, espere todavía. Estamos arrancando, estamos explicando, después ya les hablo de lo que pueden ser medidas, como sugerencias. Fíjense que una vez que ya tenemos las líneas en donde vamos a poder situar nuestras dimensiones, como les decía, es muy importante saber la posición que va a tener mi volumen. En este caso, como ya les había dicho previamente, va a estar en posición vertical. Eso significa que la proporción más grande, es decir, en nuestro caso la proporción 2, iba a estar ¿en qué dimensión? En la 1. No, me callo. Altura. En altura. La proporción más grande iba a estar en la dimensión altura. Eso significa que en el ancho y en la profundidad, ¿qué proporciones voy a tener? 1. 1 y 1 para cada una de ellas, ¿verdad? Muy bien, listo. Entonces ya tenemos datos importantes. Ya sabemos que va a estar en vertical, ya sabemos que en la altura va a estar la proporción más grande, que en el ancho y en la profundidad voy a tener proporciones 1 a 1. Ahora, algo que tengo que saber antes de empezar a construir es que todo valor que esté sobre la línea de 42 grados va a estar reducido a la mitad. ¿Está claro? Suponiendo que yo tome como ejemplo que la proporción 1 va a ser equivalente a 60 milímetros. Es decir, que la proporción 1, que ya habíamos determinado en el ancho y en la profundidad, deberían de tener 60 milímetros. Pero, con la salvedad de que estos 60 milímetros que están sobre la línea de 42 grados, en realidad, ¿cuánto voy a tener que medir aquí? 30. 30, justamente por estar a 42 grados. Lo que significa que toda aquella medida que esté en la vertical y en los 7 grados deberá ser colocado en su valor nominal, es decir, el valor real que hemos decidido darle. Entonces, vamos de nuevo. Ancho, 60. En profundidad, 60, pero como estoy en 42 grados, 30. ¿Y en altura cuánto tendré que medir? ¿De cuánto será la altura? De 120. 120. De 120 milímetros. 120. Muy bien. Algo muy importante y por qué es tan necesario los elementos de dibujo. Porque nosotros vamos a realizar la medida una única vez. ¿Qué quiero decir? Vamos a tomar este ejemplo numérico, ¿sí? Para hacer los 3 casos, después ustedes van a elegir la medida que crean conveniente. Yo voy a medir entonces los 60 en el ancho, los 30 en la profundidad y los 120 en altura. Y no voy a medir más. ¿Ok? ¿Qué quiero decir? Que en altura vamos a medir los 160, los 120. En el ancho, los 60. Y en la profundidad voy a medir los 30, ¿sí? Que corresponden a la proporción 1 de la dimensión profundidad y que por estar a 42 grados debo de reducirla al 50%. Bien, entonces, si ya tengo todo listo, si ya tengo medidos, ¿cómo puedo hacer para terminar la construcción? Mediante la utilización del trazado de líneas paralelas, utilizando las escuadras que ya habíamos visto en un tutorial cómo podíamos hacerlo. Entonces,
Un caso podría ser, para arrancar, ¿no? No necesariamente tiene que ser este el orden, pero yo podría trazar, fíjense, las líneas verticales a partir del valor de la profundidad y a partir del valor del ancho. ¿Tengo otra línea vertical que yo pueda trazar que esté referenciada? No, ¿verdad? Lo que sí puedo hacer es trazar ahora, a partir de los datos que yo tengo, líneas paralelas a 7 grados o líneas paralelas a 42 grados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, a partir de los puntos que yo tengo referenciados, fíjense, voy a poder trazar una línea a 7 grados paralela a 7 y a partir de este punto también paralela a 7. ¿Hay alguna otra que yo pueda trazar a 7 grados? Y ninguna. Pero fíjense que simplemente con esas dos que hemos podido hacer, ya tenemos la cara de frente de nuestro volumen. Fíjense, trazando líneas paralelas nada más. Entonces, si ya no tengo más líneas a 7 grados, voy a arrancar de nuevo. ¿Tengo alguna línea vertical que pueda trazar hasta acá? Y todavía no tengo ningún otro punto referenciado. Lo que sí puedo hacer es trazar líneas paralelas a 42, fíjense, a partir de este vértice o a partir de este vértice. Entonces, si yo lo trazo a partir de este vértice que está abajo, fíjense que ahora ya tengo un punto acá de intersección a partir del cual yo podría trazar la vertical que me está faltando, ¿verdad? Y ahora trazamos la otra línea paralela a 42. Y fíjense que ya de acá solamente me queda trazar esta vertical, ¿sí? Que lo puedo hacer, o puedo terminar de confeccionar, por ejemplo, acá lo que es el techo, fíjense, de mi volumen, y ya tenemos también el otro punto ahí que unido a este me van a terminar de dar la altura de mi volumen. Fíjense, no he vuelto a medir más que una única vez. Esa es la idea de utilizar nuestros elementos de dibujo. ¿Para qué? Para lograr no solamente rapidez, sino también precisión en el dibujo. ¿Está claro, chicos? Lo único que restaría es terminar de ¿qué? De remarcar las aristas que son visibles, que en este caso, esta perspectiva es la que de alguna manera mejor simula al observador, a la vista, ¿no? Por eso es que tiene este efecto acá cuando reducimos al 50%. Y por otro lado, fíjense que tiene una particularidad esta perspectiva, que nos sitúa como observadores a nosotros siempre por sobre el volumen. Por eso es que podemos observar el techo del mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, al momento de que yo pueda remarcar las aristas visibles, fíjense que acá yo voy a tener estas dos verticales y además voy a poder observar el techo de mi volumen. ¿Sí? Entonces, remarcaríamos las aristas visibles, dejando las aristas que son no visibles. ¿Por qué lo dejamos? Primero y principal porque sabemos que nuestro volumen es un sólido. Es un sólido. Eso significa de que esto que está acá no es una estructura de alambre, no es algo que tiene las caras vacías o no hay nada adentro. Está claro, es un sólido. Puede ser madera, puede ser concreto, puede ser hierro, puede ser de cualquier material, pero es sólido. Entonces tenemos que indicar que en ese sólido hay aristas que yo no estoy viendo. ¿Y cómo lo indicamos? Haciendo líneas continuas, pero en un trazo más suave. ¿Está claro? No utilizamos guiones en las perspectivas. En las proyecciones, como ya dijo el ingeniero, ahí sí, pero en las perspectivas no se usa guión. ¿Está claro, chicos? ¿Alguien quiere preguntar algo que no sea medida? No, profe, está muy claro. Bueno. Lo que yo voy a hacer ahora es una propuesta de cómo quedaría, por ejemplo, trazado o cómo debería de hacerse el procedimiento para hacer la perspectiva de nuestro volumen, pero en posición de punta. Fíjense que vamos a trabajar de la misma manera, es decir, voy a necesitar una línea horizontal, que va a ser la línea donde va a estar apoyado nuestro volumen,
Y a partir de acá, el mismo trazado que hicimos, es decir, colocar las líneas que me van a servir a mí de base y en donde están situadas las 3 dimensiones de nuestro volumen. Una vertical, a 42 y a 7 grados. Fíjense de que no siempre, ni necesariamente, los 7 grados tienen que estar hacia la derecha y los 42 hacia la izquierda. Fíjense que acá yo lo he situado al revés de lo que estaba acá. ¿Se dan cuenta? Esto hasta acá, digamos, por ahí no tiene la importancia, pero sí tienen que saberlo, de que la posición de los ángulos la elijo yo. ¿En qué? ¿O basándome en qué? Bueno, en la necesidad que yo tenga de mi trabajo. Hasta acá el volumen está entero, no le hemos aplicado ningún tipo de corte, ni hay ningún tipo de accidente en el cuerpo. Pero luego, cuando empecemos a ver algún agrupamiento o algún corte, ahí ya tendremos que ir eligiendo la posición adecuada para poder hacer nuestra perspectiva. ¿Está claro? Bien. Sí, Ahora, profe, ¿puedo hacer una consulta? sí, cómo no. Eso se va a ir viendo conforme avancen los temas, ¿no? Pero Obvio, más obvio, acerca obvio. de, por ejemplo, si yo tengo un corte en Claro, este pero cuerpo. por el momento no hablemos de corte. Todavía no Ajá. hablemos de corte. Lo que sí, como le hemos dicho ya, y se lo vamos repitiendo clase a clase, es de que lo ideal, más allá de que sea una necesidad de cumplimiento de la materia, de la cátedra, el hecho de no faltar pasa por otro lado, pasa por el hecho de no perderse los avances que sistemáticamente vamos haciendo clase a clase. Porque clase a clase nosotros le vamos haciendo ¿qué? Agregados a nuestro trabajo, e imagínense que si usted me falta 2 clases cuando vuelva, no va a entender lo que estamos haciendo, ¿me entiende? Entonces, fíjense cómo hemos hecho proyecciones primero, ¿sí? Y luego, a partir de ahí, ya hemos ido avanzando. Ahora estamos en perspectiva. Y la clase que viene quizás vamos a trabajar con otro volumen y luego ya veremos otros temas. Ya trabajaremos con los 2 sistemas de representación conjuntos, ¿me entiende? Entonces, vamos paso a paso. Capaz usted ya tiene la idea en su cabeza de lo que me puede llegar a preguntar ahora, pero si usted me permite, yo me voy a reservar para que sus compañeros, ¿sí? Mantengan el mismo nivel a medida que vamos avanzando, ¿sí? Entonces, Sí, la profe. idea es acomodarlo en función a mis necesidades. Bien, una cosita más. De la sugerencia de esta perspectiva. Como está de punta, el que vamos a hacer está de punta, ¿dónde está la proporción más grande? En los 7 grados. A ver, vamos de nuevo. ¿En qué dimensión está la proporción más grande? En La En la profundidad. altura. En la profundidad. En la profundidad, por estar de punta, la proporción más grande está en profundidad, que en este caso está en 42 grados, como ya hemos visto. Ahora, si nosotros mantenemos nuestro ejemplo numérico, ¿sí? Y sabiendo que la proporción 1:1 está en qué dimensión? ¿En qué dimensiones están las proporciones 1:1? En alto y en ancho. Bien, en alto y en ancho. Eso significa que de acuerdo a mi valor numérico, ese que habíamos tomado para hacer esta perspectiva, ¿cuánto tendría que medir en ancho y en alto esto? 60 milímetros. 60 de ancho y ¿cuánto de alto? 60 también. 60, muy bien. A ver, ¿y en la profundidad? 160 también. 120. A ver, nosotros sabemos que la profundidad, por ser la proporción más grande, que es el doble del alto y el ancho, tendría que medir 120. Pero por estar en 42 grados, yo tengo que reducir su valor a la mitad. Eso significa que en valor numérico yo tendría que medir ¿cuánto? 60. 60 milímetros. ¿Está claro?
¿Por qué? Porque está en 42. Profe, Entonces, sí, o sea que en ese caso son iguales, digamos. en este caso, en valor numérico, el ancho, el alto y la profundidad tomaría el mismo valor. Pero eso se debe a que la profundidad, que sabe usted es la proporción más grande, está en 42 grados y está reducida a la mitad. ¿Sí? Tengan cuidado porque acá es una tentación. Muchas veces cuando decimos, como estos tres valores son iguales, esto es un qué, es un cubo. Hay mucha gente que lo dice. No digo que sea el caso de ustedes, pero es una tentación decirlo y eso sería incorrecto. Eso sería incorrecto. Porque como ustedes ya vieron, en la perspectiva del cubo que está en el instructivo, en la profundidad, que es el lado 1, tiene que estar reducido a la mitad. Así que acá quedaría 1, 1 y acá un medio, ¿verdad? Entonces tengan cuidado con eso. Esto va a ser la representación en perspectiva de un prisma que está de punta. ¿Está claro, chicos? Entonces, nuevamente lo que vamos a hacer, una vez elegido el valor que queremos darle a cada proporción, realizar la medida. ¿Cuántas veces? Una única vez. Entonces yo mediría 60, 60 y 60 acá por estar en 42 grados. Y a partir de acá, ¿qué hacíamos? Utilizar las escuadras para trazar líneas paralelas e iniciar la construcción de mi volumen. Fíjense, lo hice de la misma manera que en el anterior, es decir, trazando las verticales primero. Acá trazo las de 7 y ahora puedo trazar las de 42. Fíjense que en este caso, luego de haber trazado las dos de 42, tengo la vista de frente y tengo además que la base ya de mi volumen. Entonces, si sigo trazando las líneas paralelas, ahora con la otra línea de 7 y cerrando con la de 42, ya tengo el techo y para seguir de manera homóloga a la anterior, fíjense, acá ya me quedó listo para trazar la vertical que me faltaba y tenemos ya delineado nuestro volumen, ¿sí? La representación de nuestro volumen. ¿Qué es lo único que me queda por hacer, chicos? Recordar que como estoy por arriba del observador, puedo observar el techo del volumen y completar estas dos verticales que son visibles y dejar las otras tres aristas que están acá atrás, que son no visibles, en un trazo mucho más suave. Ahí están las dos verticales y ahora completamos el trazado del techo, ¿sí? Para tener así ya la representación de mi volumen en la posición de punta. Fíjense que yo decidí utilizar otras medidas con respecto a la construcción del primero. De hecho, tiene otra distribución, ¿no es cierto?, con respecto a lo que tiene el tutorial. Pero eso se debe a ¿qué? A que las dimensiones, voy a cambiar la expresión, a que las medidas que yo decidí elegir, ¿sí?, son más generosas que las que están en el instructivo. Y por último, ¿qué es lo que haríamos? Acá ya no me voy a detener mucho, pero ustedes van a ver que seguimos la misma secuencia. Yo voy a hacer la confección de ¿qué? Del prisma, pero ahora en posición volcada. Cuando está volcado, la proporción más grande está ¿en qué dimensiones? ¿En qué dimensión? Perdón. El ancho. Ancho. En el ancho. Muy bien. Eso significa que la proporción 1 y 1, ¿dónde va a estar? En la altura y la profundidad. Correcto. ¿Ven? Esas son las cosas elementales que yo tengo que saber antes de empezar a construir cualquier cosa. Entonces, arrancamos con nuestra línea base, buscamos, elegimos un punto que sea el adecuado para no irnos o demasiado a la izquierda o demasiado a la derecha y que nos salgamos fuera del margen. Trazamos las dos líneas que están en 7, en 42 y obviamente la vertical que me permite marcar la dimensión altura, ¿verdad? Listo. Una vez que ya tenemos eso, sabemos que acá, en 7 grados, que es en donde está el ancho, yo tengo que colocar el valor real, por estar en 7 grados, de lo que correspondería al ancho, ¿verdad? Según nuestro ejemplo numérico, esto sería 120, si no me equivoco. ¿Cuánto tendría de altura?
¿Cuánto tendría de altura? 60. ¿Y cuánto tendría la profundidad? 30. 30, ¿verdad? Nosotros sabemos que esto mide 60, pero por estar en 42 grados yo tengo que reducir a la mitad esa medida. ¿Está claro? Así que fíjense, ya a partir de un valor que ustedes han establecido, nuevamente realizamos la medición en cada una de las líneas representativas de las dimensiones y listo, no medimos más. A partir de acá, lo que hacemos es, mediante el trazado de líneas paralelas, iniciar la construcción de mi volumen. Fíjense, de manera homóloga lo estamos haciendo. Acá también, si ustedes se han dado cuenta, los 7 grados también están del lado izquierdo. ¿Lo podrían haber hecho del lado derecho? Exactamente, podrían haberlo hecho. ¿Sí? Insisto, la construcción va a depender, o la decisión de tomar hacia un lado o hacia el otro los ángulos depende de qué? De la necesidad de nuestro trabajo, ¿sí? Y a partir de acá, bueno, fíjense, ahí con esa línea de 7 grados hemos obtenido la base, con esta de 7 grados estamos obteniendo la cara de frente, y por último, tenemos el techo y la línea vertical que nos faltaba para terminar la construcción. Nuevamente, sabemos que al techo lo vamos a observar de manera completa y hay dos verticales que nos están faltando para hacer el remarcado, que son estas dos precisamente. Y a partir de estos datos ya tenemos la confección del techo y de esta manera completado lo que sería la representación en perspectiva de mi volumen en la posición volcada. ¿Sí? Este sería el procedimiento que creemos adecuado para que ustedes utilicen y no pierdan tiempo, como les decía, y ganen precisión en el dibujo. ¿Está claro? Fíjense que las medidas son bastante generosas, como les decía, saliendo un poco de lo que está en el instructivo, ¿no? Porque en el instructivo, como se habrán dado cuenta, hay mucho espacio que se pierde, así que siempre buscamos de hacer lo más grande posible. Y este es un caso muy particular porque yo decidí a las 3 perspectivas, no sé si se nota, las 3 perspectivas tienen dimensiones o valores diferentes para cada dimensión. Lo único que sí he mantenido que son las proporciones. Eso no es negociable, las proporciones se deben de respetar. Lo que ustedes pueden elegir son valores de medida. ¿Está claro? Así que para eso mismo es lo que quiero que ustedes hagan al momento de hacer el trabajo práctico. ¿Sí? De acá nada más se borra los excedentes de línea, esto que nosotros hemos trazado acá mientras íbamos trabajando, ¿no es cierto?, con nuestras escuadras, esos excedentes que han quedado ahí en los vértices es lo único que se borra. Esta línea horizontal me gustaría que no se borre, ¿sí? Estos datos no hacen falta que ustedes lo pongan, es más que nada informativo, como para refrescar un poco la memoria. Y por favor, ya se los vuelvo a repetir, recuerden el formato de nombre que tiene que tener el archivo, ¿no? Apellido y nombre, guión bajo, TP número, en este caso será 5, guión bajo, 1K1 o 1K4, dependiendo de la comisión, y solamente archivos PDF, ¿sí? Ya que se ha mencionado también al principio, van a subir los prácticos ustedes en aquellos lugares en donde diga, aquí subí tu práctico, 1K1, 1K4, ingeniero Oscar Sevilla. ¿Está claro? Ahí tienen que subir sus prácticos. Bien, ¿alguna consultita con respecto al trabajo? Yo, No, profe, profe. ¿a las líneas las marcamos con mano alzada o regla? Eso lo dejo a criterio del ingeniero. Si el ingeniero quiere que sea todo remarcado a mano alzada, será a mano alzada. No sé si está con nosotros, ingeniero. Bueno, como no está con nosotros, entonces
vamos, yo les voy a dar la libertad que en este trabajo, por lo menos en hagan el remarcado a mano alzada. ¿Sí? Total, ustedes ya lo van a tener delineado. Lo que sí, por favor, cabe la aclaración, todas estas líneas que están en rojo, no es que van en tinta, no es que van con rojo, ¿sí? No. Es para indicar simplemente qué es lo que va remarcado, chicos. ¿Ah? ¿Alguna consultita más? Profe, Sí, no va escucho. ninguna referencia. No, estas que están acá que dice altura, ancho, no, no va. Porque esas mismas referencias vos ya las tenés en el instructivo, ¿viste? Entonces, no es recomendable que lo volvamos a colocar, ¿sí? No hace falta. Lo que sí, obviamente, recuerden que los dos ángulos con los que nosotros trabajamos son 7 y 42, ¿verdad? Eso sí, tengámoslo bien presente. Ya saben cómo encontrarlos en el supuesto caso que no tengan el transportador. Ya algunos compañeros dieron sus diferentes posturas de cómo le han enseñado en las escuelas, así que lo pueden hacer de la manera que a ustedes les quede más cómodo. ¿Alguna preguntita más con Sí, respecto al profesor, trabajo yo tengo una práctico? pregunta, no Sí, de le los escucho. dibujos, de los trabajos, sino en cuanto al sistema. Le escucho, a ver. Sí, si pudiera matricularme usted, porque hace pocos días recién me crearon una cuenta en el Bueno, el campus tema virtual. está bien, el Así, tema de la matriculación la tiene que hacer el ingeniero, ¿no? bien. Él es el que te tiene ¿Usted que le podría matricular. comunicar a él? Y yo le informo luego, capaz que él Para que pueda está en subir mis trabajos. contacto. Está bien, está bien. Ya él se encargará de hacer la matriculación y si en caso contrario que él no pueda, yo te voy a pedir que me tengas un cachito de paciencia Sí, y yo la clase que viene te matriculo yo. En el caso que él no perfecto. pueda, lo voy a hacer yo. ¿Ah? Bien, entonces espero hasta la semana que viene como mucho. Sí, sí, por eso. Si él no lo puede hacer ahora, yo me voy a Sí. encargar la semana que viene de matricular. Bien, ¿Ah? ¿le dejo algún dato personal? ¿Vos Correo sos de qué institucional. comisión? ¿Sos Uno K1? cada uno. Uno cada uno, sí. Sí, mándame al institucional, por favor, mándame tus datos. Bien, Nombre completo, legajo, comisión, todo. ¿Ah? perfecto. Y poneme la materia, por favor, por las dudas, porque Bien, bien, recibo, bien, bien. recibo tantos correos que por ahí a veces me olvido. Perfecto, bueno. Listo. ¿Alguna Muchas consultita gracias. más, chicos? No, por favor. Profe, yo tengo una consulta. Yo me inscribí primero en la K3 y después me cambié a la K1, pero no sé si en el aula se cambió. No sé porque sí me sale para subir, pero bueno, no sabía si subirlo. No, a ver, yo lo que te explico es lo siguiente. Vos tenés que figurar, o tu cambio tiene que figurar en el CISACAD, tiene que estar ya impactado que estás en la K1. Sí, Si vos- eso sí, pasa que cuando habilitaron más cupos, yo me cambié a la K1, digamos, en el CISACAD, pero en el está aula bien. ya me habían puesto en la K3. Por eso te digo, corazón, si en el CISACAD vos ya apareces o ya impactó el cambio de comisión, vas a estar en la misma situación que la compañera recién. ¿Ah? Yo no voy a tener problema y después hacemos la matriculación en esta comisión. En principio no debería de haber ningún tipo de problema porque el ingeniero Sosi, él atiende las dos comisiones, tanto la 1 como la 3, ¿me entendés? Entonces en principio no debería de Sí. haber problema alguno. Claro, como a mí me sale disponible para subir ya el TP. Claro, pero es porque estás en el aula nuestra y estás además inscripta con el ingeniero Sosi, ¿me entendés? Sí. Entonces, en cualquiera de las comisiones en las que vos puedas subir tus trabajos o donde esté él, es porque pertenecen a la comisión de él. De igual manera, si a vos ya te deja subir los trabajos prácticos, es porque ya está también tu cuestión terminada. Pero de igual manera, lo mismo que le dije a tu compañera, mándame tus datos al institucional
y lo vemos la clase que sigue, a ver si yo te puedo matricular. Si es que no estás matriculada, a ver si yo lo puedo hacer. Bueno, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión, chicos? Sí, profesor, una pregunta respecto al trabajo. Sí. ¿Qué medidas recomienda para hacerlo? Y yo te diría que, por ejemplo, podés hacer a ver, me voy a expresar mal, pero lo vas a terminar entendiendo. Hacete un degradé. ¿Qué quiero decir? La vertical, hacela lo más grande posible y bien pegadito a los márgenes. Y podés hacerlo de 6 por 6 y 12. Ajá. ¿Sí? Bien. A esta, que es la que menos espacio ocupa, podés hacerlo de 5 por 5 y por 10. Igual que esta. Ahora, si vos ves que esta no va a entrar, a esta la podés hacer de 4 por 4 por 8. Bien. ¿Sí? Bien, bien. O, Gracias. mira, te la hago más fácil si querés, para que no te genere conflicto. Hace la vertical, va para todos, chicos. Podés hacer que la vertical y esta, y la volcada, la hagan de 5 por 5 por 10. ¿Está? Ajá. Y esta, que es la que menos espacio ocupa, traten de hacerlo de 6 por 6 y sería por 6, ¿verdad? Ya sabemos que acá va 120, pero por estar en 42 grados tienen que reducir a la mitad. ¿Está? Si ustedes quieren cambiarla de posición, de jugar con la posición de los cuerpos, lo pueden hacer. Si quieren hacer primero esta, que es la que más dimensión va a tener, ¿verdad? Me refiero a tamaño numérico, pero es la que menos espacio ocupa. La quieren poner acá y dejar, no sé, el espacio de acá para hacer la vertical y ponerla acá abajo a esta, como ustedes quieran. Lo que sí tiene que estar son las 3 perspectivas en la hoja. Y por favor, en la parte de adelante de la hoja, ¿no? Bien, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguna consulta más, chicos? No, profe, gracias. No sé si está el ingeniero Pablo Sosi. Profe, A ver, dígame, le escucho. la clase pasada yo le había pedido si podía subir, no sé, usted había dicho algo así como para aprender a manejar las escuadras y no lo subió, creo. ¿Lo podría subir o compartirlo en el grupo? A ver, dame un segundito. A ver, permitime por favor un segundito. Yo creo que lo había subido, perdón. Pensé que lo había subido. Dame un minutito, por favor. Sí, capaz que yo no lo vi, por eso no. No sé, capaz. A ver, los chicos, no sé si han visto. ¿Han visto algún archivo, chicos, que tenga que ver con el manejo de las escuadras? No. No.